Hablemos de valores. Somoza, Musi y Asociados presenta. Y estoy aquí con Somoza, Musi y Asociados, conmigo Juan Musi, director general de Somoza, Musi y Asociados, remando contracorriente, que hace músculo, ¿no? El remar así contracorriente. ¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto de verte. Manera. Mi querido Pedro, un gustazo estar aquí. Igual estar siempre aquí contigo. Cuéntame, ¿qué han visto en el panorama general? Estamos a punto ahora sí de terminar el primer semestre. Sí, mira, déjame decirte, es el título de un editorial que escribimos esta semana y que de hecho nos haces tú también favor de subir a tu página. Remando contracorriente se refiere estrictamente a la óptica que tenemos sobre lo que puede pasar en la segunda mitad del año, ¿no? Hay mucho análisis, así como creo que hay mucho análisis que de repente es irresponsablemente optimista. Por ejemplo, cuando lees o ves que hay analistas y casas o corredurías que prevén que la Bolsa Mexicana de Valores este año iba a terminar en 52,000 puntos, por ejemplo, ¿no? Y dice, oye, bueno, pues ¿con qué sustento, no? Un país que cuando inició el año, si bien no sí iba a crecer 3.7, que cómo iba a llevar a la bolsa de 42,000 a 52,000, ¿no? No hay que olvidarnos que pues lo que hace que una bolsa crezca pues es las empresas que ahí cotizan y las utilidades de las mismas. Si el país no crece y las empresas por ende no son productivas, rentables y generan utilidad, pues deja de haber un sustento, ¿no? Y puede incluso volverse más peligroso porque lo que haces es inflas a una bolsa que no tiene ese sustento. No tiene base. Y que además, dicho sea de paso, déjame decirte algo, no es que no nos guste hoy la Bolsa Mexicana de Valores, pero hoy en su valuación actual es una bolsa que sigue siendo cara, y es cara porque todavía los resultados y las utilidades no se dan. El problema es que si no te trepas, si no te subes... ¿Pero pues cuándo vas a capitalizarla? Así es, ¿no? Entonces un poco asumiendo ese costo y asumiendo ese de entrada en el largo plazo, pues debes de estar adentro porque si no te puedes perder de la fiesta. ¿Por qué decimos remando contracorriente? Pues porque hoy prácticamente se ha tornado al revés, prácticamente el análisis se ha vuelto negativo, se ha vuelto pesimista. Por todos lados oímos que se corrigen los pronósticos de crecimiento de Estados Unidos, del mundo, por diferentes instancias, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, en fin, todos ellos se han ido sumando a esta corrección de crecimiento. Y déjame decirte que creo que vale la pena aclarar y decir, y esto tiene que ver fundamentalmente con algo que comentabas hoy más temprano, el menos 2.9 que tuvo Estados Unidos en el primer trimestre, ¿no? Se esperaba o se conoció una cifra que fue una pésima noticia de menos 1.9. Y en la semana la corrigen y dicen, perdón, no fue menos 1.9, la cifra correcta es menos 2.9. Sabemos que el tema y que el factor determinante fue el frío, fue el clima. Sí. Todo lo que ocasionaron las heladas, sobre todo en la parte norte, costa este. Sobre todo heladas extra tempore, ¿no? Porque estaban fuera de temporada. Y además que sí, por supuesto, y que se prolongaron, ¿no? Fuera de temporada y que alargaron y que detuvieron, pues por ejemplo, imagínate la cantidad de mercancía en puertos, la cantidad de vuelos que se cancelaron. Vehículos que no se vendieron, cosas que no se pudieron vender porque la gente prefería mantenerse en sus casas, ¿no? Claro, sencillo como eso. Que vimos los inventarios crecer de manera muy importante, ¿no? Entonces cuando ves los inventarios crecer, pues dices, esto no es una buena noticia. ¿A dónde canalizo todo esto? Pero al final no era una mala noticia porque lo que estaba deteniendo y lo que estaba haciendo crecer esos inventarios era el clima, y que luego evidentemente cuando se diera el mal tiempo pues iba a lograr salir toda esta mercancía. Entonces una cosa es corregir el crecimiento o el pronóstico de crecimiento que se tenía a principio de año porque te tornas más pesimista hacia adelante, porque estás previendo y viendo que las cosas hacia adelante se van a poner peor. Y otra cosa es ajustar la aritmética, porque resulta que cuando tú prevías que ibas a crecer menos 1.9, no fue menos 1.9, fue menos 2.9. Entonces ya el promedio de los 4 trimestres, al ser por un punto negativo mayor a lo esperado, pues muchas corredurías han corregido, digamos, que este pronóstico de crecimiento. Y no es que estén pesimistas, es que simplemente están ajustando
este dato que fue mucho peor a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos o por qué titulamos este editorial y lo que te quería platicar el día de hoy y compartir con el auditorio Remando contra Corriente? Porque seguimos siendo optimistas en Somoza Musi, seguimos pensando que hacia adelante, déjame decirte dos cosas, o ponerla de dos formas distintas. Primero, lo peor pensamos que ya pasó, ¿no? Ya pasó ese trimestre que fue espantoso en Estados Unidos y que fue de muy lento crecimiento. Vemos a Estados Unidos y que hoy es el único catalizador que tiene México. También en eso quiero ser muy puntual y objetivo. ¿Por qué estamos optimistas con respecto al segundo semestre? Pues no por nada que vayamos a hacer internamente, no porque esté viendo un motor de crecimiento o en algo nos estemos aplicando de manera extraordinaria los mexicanos. La realidad es que por ahí no va. Simplemente porque creemos que el sector manufacturero en Estados Unidos, y que por cierto reporta la siguiente semana, va a crecer mucho más y lo va a hacer de manera más consistente que lo hizo en el primer semestre, y eso le va a ayudar a México, porque también pensamos que va a haber más gasto y que ese gasto se va a ejercer, un gasto que ya está autorizado, un gasto que tiene que empezar a fluir. Fundamentalmente serían esas dos. Ahora, yo no entiendo por qué no ha fluido, ¿eh? Porque cuando tú ya tienes del año pasado un ejercicio autorizado, tienes un presupuesto asignado y preetiquetado, como se dice en la burocracia, estrictamente nosotros en la economía esperábamos que desde el primer trimestre empezara a derramar. Pero luego nos encontramos con que no hay proyectos ejecutivos, con que las condiciones no están dadas como para que empiecen las obras, como para que el tema de la infraestructura pues no detone. No hemos estado, estamos viendo, por ejemplo, hablaba el presidente de lo que se va a invertir en tramos carreteros de aquí al final de la administración, pero pues empiécenle, ¿no? O sea, no hemos visto realmente las grandes obras promovidas. Estoy totalmente de acuerdo, y eso es algo que cuando tú hablas con todos los sectores de la economía, digo, ahora sí que Manuel y yo tenemos oportunidad de platicar con todos los profesionistas de los diferentes sectores, con industriales y demás, es un clamor, es un sentir general, ¿no? ¿Dónde está ese gasto? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Por qué no fluye en la economía, no? Te diría yo que es una queja generalizada. Ahora, el dinero ahí está, el gasto está autorizado y se va a tener que ejercer. No vemos que exista la posibilidad de un subejercicio. Y como bien dices, pues también este proceso de licitaciones y de comienzos de obras y de proyectos ejecutivos tendría que empezar a fluir. Ahora, le quedan 6 meses al año. Insisto, pensamos que ese dinero se tiene que gastar, se tiene que canalizar. Otra razón por la que pudiéramos no sentir este gasto sería que se gastara mal o que se enfocara hacia otro tipo de programas. Tampoco lo creo, ¿no? Pero yo creo que la más importante de todas, Pedro, es ver que la economía global está en un mejor momento que hace 6 meses, y concretamente a nosotros lo que más nos interesa es Estados Unidos. En Europa también las cosas siguen estando muy difíciles, sigue habiendo un desempleo en la eurozona de por arriba del 12%, y hay países que siguen con 23 y 25% de desempleo, pero también creemos que lo peor ya lo dejaron atrás. Es más, pronto debe de salir Mario Draghi y el Banco Central Europeo con un programa similar al QE, ¿no? Lo que pasa es que es bien difícil instrumentar un programa de recompra de bonos para la zona euro, ¿no? Imagínate cómo determinas cuánto vas a comprar de bonos griegos, de bonos alemanes, pues de bonos... El problema es tan... La instrumentación es... Sí, es que... Miren, las decisiones de la Fed son para Estados Unidos. Claro. Pero las decisiones del Banco Central Europeo son el producto de la decantación de opiniones de 19 diferentes estados, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ves a Inglaterra, ¿no? Que no le entró al tema de la Unión y que tiene su Banco Central propio, autónomo y tal, tomando decisiones de expansión monetaria y haciendo su programa de recompra de bonos, y por eso Inglaterra está sensiblemente mejor que la zona del euro, ¿no? Quizás excluyendo a Alemania, pero que todos los demás, sin duda, y es esto que tú comentas, ¿no? Pero fíjate, Juan, hay un dato también de esta semana que me dio una buena espina. Sí está el dato del decrecimiento de la economía norteamericana y fuerte, pero las solicitudes por desempleo disminuyeron. Y yo creo que el rostro de una buena economía está en la posibilidad de generar empleo. O sea, porque podemos hablar de 1000 cosas, ¿no? Pero indicadores que van y vienen y luego a veces se interpretan, ya ves, ¿no? De tantas formas. Pero el generar empleos para la gente, para la sociedad, yo creo que es lo mejor que puede hacer una economía. Y veo que
de aquellos 12% que traía de desempleo Estados Unidos, ahorita anda, si no en parámetros que hace 20 años hubieran sido normales, ya andar en 6% de desempleo se me hace extraordinario, luego de lo vivido en la crisis del 2008. Por supuesto, hay dos cosas en ese sentido, Pedro. El primero, se han recuperado todos los empleos perdidos en la crisis del 2008. Sí, ese es buen dato. O sea, esas plazas que se quedaron vacías o esos empleos que se perdieron durante la crisis del 2008 y que se siguieron perdiendo porque se siguió deteriorando la tasa de desempleo, como bien dices, hasta niveles de 12% en el 2009, hoy todas esas plazas ya están recuperadas. Digamos, están controladas. ¿Sabes qué? El mismo proceso vivido en Alemania, por ejemplo. Yo veo ahí, en el tema del empleo, proporcional a sus poblaciones, veo un esfuerzo similar entre Alemania, fíjate qué curioso, ¿no? Las dos potencias que se han enfrentado tanto, ¿no? Alemania y Estados Unidos. Y ese indicador de menos solicitudes de desempleo de esta semana, para mí, fue un dato no tan esperanzador como el tema de la falta de crecimiento norteamericana, pero sí un indicador real de que se han podido rescatar muchas de las actividades de maquila que Estados Unidos estaba haciendo en el exterior y que ahora ha atraído para su territorio y para su gente. Eso es lo que creo que está cambiando macro, ¿no? De lo que es la estrategia general de y la autosuficiencia petrolera. Eso es clave. Sí, lo que han hecho en la parte energética. Esas dos cosas son el gashey, ese tipo de cosas son las que le han dado un hálito diferente a ahora, ¿sabes qué pasa? Digo, y con esto termino el comentario. Sí hay un clamor o una discusión en torno a que si la tasa de desempleo ya está en 6.2 y que es un nivel que tenía como objetivo la Fed, hoy el discurso de Janet Yellen es, pues voy a mover mi objetivo porque estoy consciente que aunque sea 6.2 el objetivo que teníamos en el 2009, estamos conscientes que los empleos que hoy se tienen son de menor calidad a los que se tenían antes de la crisis del 2008. Entonces ahora el reto es doble, es seguir bajando esa tasa hacia niveles del 5%, quizás en los siguientes 18 meses, y por otro lado mejorar la calidad de los empleos. Y también hay mucho tema de pues la tasa de desocupación que en Estados Unidos tiene que ver con gente que, por ejemplo, había solicitado un empleo y después de 6 meses de estarlo buscando desiste, se cansa y entonces ya no es una persona que está más, digamos, en el padrón de búsqueda de empleo. Y esto que comentas, pues vamos a poder conocerlo ya de manera súper objetiva el próximo viernes. Se publica de nuevo la nómina no agrícola, es decir, la creación de empleo en Estados Unidos, y se espera que de nuevo se generen algo así como 210,000 empleos durante el mes de junio, ¿no? Entonces ojalá. Ya lo podremos comentar el viernes que entra. Ojalá, Juan. ¿Cómo viste a Madame Christine Lagarde? Pues bien, ¿no? Habla de una economía que yo no entiendo. Es un poco, pues, un discurso, yo lo siento un tanto cuanto político. Cosmético, ¿no? Sí. Y eso, déjame nada más terminar diciéndote que todo lo que dijo, pues puede ser cierto una vez que tengamos ya la certeza de que lo que está pendiente se apruebe. Sí, ¿no? Yo creo que no tuvo información suficiente, ¿eh? Y mire que es la directora gerente del fondo. Eso, yo llego a la conclusión, o era un discurso político, o no tenía información suficiente, o la tercera que se me hace la más viable. Ella vive en París. ¿A dónde podemos La tercera. Desde Les Champs-Élysées ponte la de je ne vais pas travailler s'il vous plaît mon cher ami. Es que hay una muy buena percepción de México que pues sí, si no la concretamos pero fíjate, puede volver en una gran decepción. Dice ayer, no, pues hay que bancarizar a los informales para estimularlos, y ella no sabe que la reforma fiscal promovida el año pasado no toca a la informalidad, los dejó fuera y no dijo una palabra. Por eso je ne vais pas travailler, je ne vais pas déjeuner, solamente quiero olvidar y después fumar en un diván así, en un cheslón. Me imagino a Christine Lagarde así como de pareja de Videgaray, así, los dos así de honeymoon. Que diga, mon petit, où est le caviar? Où sont les œufs bénédictines?
O los huevos tirados veracruzanos, digo, todo depende, ¿no? Juan, ¿a dónde? Oye, Pedro, sí, mira, encantados en el Twitter, ¿no? Ajá. Tenemos mucha interacción con la gente que te escucha, la gente que nos sigue, @somosamusi. Ajá. Por teléfono 8000-2361 y 2362, ahí estamos Manuel Somoza y yo. Y nuestra página de internet, en donde hay muchos artículos, editoriales, presencia en medio, contenidos, en www.somosamusi.com. Ahí está, mi querido Manolo Somoza y mi queridérrimo Juan Musi para platicar con ustedes sobre temas que hoy por hoy prevalecen en la economía. Vamos a un corte, amigos, en el país. Hablemos de valores. Somoza, Musi y Asociados presentó